All Tomorrows, todas las mañanas, por C.M. Cosmen. Es un libro de biología especulativa y, por ende, cae en la ficción. Sin embargo, ha despertado en mí la atención. Relata la evolución natural y desfigurada, usada en algunos casos como una tortura cuasi sempiterna. Esta es una especie de traducción que hice, no es completa del libro y varias partes las salté quizá porque podían ser redundantes. En fin, en el pasado distante la humanidad colonizó Marte. Tarea compleja, más aún por las niñas disputas políticas y la comunidad que es por la tecnología o por la voluntad de la gente. A pesar de que en un inicio se creyó como una misión sencilla, los continuos dolores de cabeza probaron su dificultad y se optó por abordarla poco a poco. Microbios modificados fueron usados para gestar en Marte una atmósfera respirable. Fragmentos cometarios se desviaron y de estos se obtuvieron mares, océanos, agua. Flora y fauna terrestre adaptada especialmente para sus nuevas condiciones entraron al explaneta rojo como nuevas criaturas marcianas. Así, billones de almas abandonaron un atestado mundo en viaje sin retorno, colonos hambrientos por un nuevo comienzo. Al final, los primeros pasos humanos en Marte no los dieron astronautas, sino niños descalzos sobre el lozano pasto. Los marcianos. Marte fungió para la Tierra como un nuevo planeta industrial. La cultura, sociedad y economía del viejo mundo vivieron su apogeo, sostenido por el pilar marciano. El daño ecológico viró hacia Marte, abandonando la cansada biosfera terrestre. Sin embargo, esta tranquilidad fue solo un pequeño suspiro. La explotación dio paso a tensiones. Marte abandonó su identidad como colonia terrestre y abrazó su independencia, adoptando su propia identidad. Las diferencias no solo se mantuvieron como políticas. Después de varias generaciones, la fisionomía marciana empezó a emular ligeros sueños surreales para los terrestres. Esto, aunado a la ingeniería genética en los marcianos, llevó la separación de los marcianos a nuevos horizontes. Por algún tiempo, la cisma entre ambos planetas fue aceptada. Las relaciones existieron en un delicado balance. Pero, con recursos ilimitados y una energía en su población, Marte estaba destinado a tomar la delantera. ¡Guerra! La dominación marciana se esperó dentro de dos escenarios: mayores ganancias económicas a largo plazo o un conflicto armado a corto plazo. Al inicio la primera opción fue la realidad, mas la cultura marciana nació y vivió en un ardiente sentimiento de rebeldía contra la Tierra. La Tierra era aquella cárcel que mantuvo a la humanidad aprisionada, limitando sus capacidades. Marte era el futuro. Marte cesó sus interacciones económicas con la Tierra. Para la Tierra, esta era una sentencia de muerte. La única opción de la Tierra fue reclamar sus privilegios perdidos, por la fuerza si era necesario. Por siglos se mantuvo la noción de la guerra planetaria como una gloriosa, rápida batalla donde naves de guerra combatirían la una contra la otra y soldados acometerían actos heroicos. Ninguna fantasía se aproximó a la realidad. La guerra fue una lenta, abominable serie de precisas decisiones destructivas a niveles bíblicos. Fue un duelo entre máquinas autónomas programadas para cometer el mayor daño posible al enemigo. Las secuelas no se dieron a esperar. Phobos, una de las lunas marcianas, fue obliterada y sus restos se usaron como proyectiles en la atmósfera marciana. La Tierra recibió un impacto polar que exterminó un tercio de su población. Al filo de la extinción, terrestres y marcianos buscaron la paz y forjaron un sistema solar unificado.
Esto les costó más de 8 billones de almas. La gente de las estrellas. Los supervivientes acordaron que debían hacer cambios para que una guerra como esa no volviese a ocurrir nunca más. Las reformas fueron políticas, económicas y biológicas. Terrestres y marcianos eran casi dos especies diferentes. Se creyó que la unificación del sistema solar no se lograría sino hasta corregir estas discrepancias. La respuesta: una nueva subespecie humana, adaptada no solo a la Tierra o Marte, sino a las condiciones de la mayoría de ambientes terraformados. Estos seres fueron delineados con cerebros más desarrollados y talentos aumentados, haciéndolos mejores que la suma de sus predecesores. En pocas generaciones estos seres probaron su valor, colonizaron Venus, los asteroides y las lunas de Júpiter y Saturno. No obstante, los dominios del Sol empequeñecieron. La nueva gente deseó ir más lejos aún, hacia nuevas distantes estrellas. Esta fue la gente de las estrellas. El viaje interestelar probó su rigor incluso para la gente de las estrellas. La solución hallada fue ir primero a los destinos y hacer a los colonos después. Veloces, pequeñas naves autómatas se enviaron hacia las estrellas. A bordo, semiconscientes máquinas programadas para replicarse, terraformar y engendrar a los habitantes usando materiales genéticos almacenados en las naves. Un problema surgió. La primera generación de colonos manufacturados a veces cobraron una curiosa afección hacia sus máquinas creadoras. Rechazaron a sus iguales y fenecieron ante una crisis de identidad. Este complejo de Edipo tecnológico fue común. Casi la mitad de intentos de colonización perecieron gracias a él. Pero, incluso así, la otra mitad fue suficiente para llenar un brazo de la galaxia. Durante toda esta odisea se observó un fenómeno. Aunque la vida alienígena era abundante, nadie había encontrado ninguna señal de verdadera inteligencia. Algunos lo atribuyeron a la rareza para hallarla. Otros asumieron en esto una influencia divina, resucitando así la religión. Dejando a un lado las hipótesis, una pregunta permaneció sin respuesta. ¿Qué pasaría si realmente la humanidad topara con su igual o su superior en el espacio? Una advertencia temprana. Un pequeño descubrimiento presentó inmensas implicaciones. La humanidad podría no estar sola. En un mundo recién colonizado, ingenieros hallaron los restos de una criatura increíble, considerada así porque presentaba todas las características de un animal terrestre, pero dentro de un planeta alienígena. El fósil era de una criatura similar a un ave, con enormes garras. Investigaciones posteriores determinaron que era una derivación de un linaje de dinosaurios herbívoros extinto hacía millones de años en la Tierra. Mientras los demás animales de tierra en aquella colonia presentaban 3 extremidades y un sistema óseo a base de cobre, el fósil era un típico animal terrestre vertebrado con huesos enriquecidos de calcio y 4 extremidades. Para algunos esto fue una prueba irrefutable de la creación divina. Otros lo vieron de manera distinta. El fósil demostró a la humanidad que entidades lo suficientemente poderosas como para visitar la Tierra, coger animales de allí, adaptarlos a planetas alienígenas, existían dentro de la galaxia. Considerando la edad del fósil, los misteriosos seres eran mucho más vetustos que la humanidad, siendo capaces de tales proezas miles de años antes. La advertencia fue clara. No se sabía qué sucedería si la humanidad se encontraba con esta civilización. Un contacto benevolente era preferible, e inclusive se esperaba, pero era mejor prepararse. En silencio, la humanidad reanudó la construcción de armas, ahora de potencia interplanetaria, capaces de crear una supernova y despedazar sistemas solares enteros. Estos preparativos probaron ser ineficaces. Q.
El primer contacto estaba destinado. Casi 1 billón de años vieja, la especie alienígena conocida como Q eran nómadas galácticos, viajando de un brazo galáctico a otro en sus migraciones. Durante sus viajes cambiaban y mejoraban sus cuerpos, hasta que se convirtieron en expertos de la manipulación genética y nanotecnológica. Con esta habilidad para controlar el mundo material, asumieron la religiosa, autoimpuesta misión de renovar el universo a su voluntad. Poderosos como dioses, que se veían como los portadores divinos del futuro, este dogma estaba enraizado en lo que había sido un intento benevolente de protegerse de su propio poder. Sin embargo, ciega, incuestionable obediencia los había transformado en monstruos. Para ellos, la humanidad no era más que un sujeto transmutable. En menos de 1000 años, todos los mundos humanos fueron destruidos o, peor, cambiados. A pesar de las armas, las colonias lograron nada contra sus enemigos, excepto una pizca de resistencia. La humanidad, alguna vez dueños de las estrellas, fue extinta, pero los humanos no.